Buenos días a todos. Hemos llegado a otro viernes y me disculpo por mi voz. Un aviso importante, no besar a los niños enfermos. Así que sí, s- tuvimos una semana de mucha actividad, así que ahora estamos viendo que hay una, hay una página que se llama Manos fuera de Medicaid, donde se les informa sobre muchos aspectos de Medicaid. Si no saben qué compartir en sus medios sociales y están buscando algunos tips, estos son algunos de los ejemplos que mucha gente ha estado grabando a través de todo el estado que pueden ver y compartir. eh, Algunas personas que nos han comunicado que han tenido entrevistas en podcast y han sido contactados y ahora es un buen momento para poder compartir sus historias porque ahora las acciones son reales, hay mucha atención, hay mucho más interés, hay mucha más oportunidad para que la gente se comunique con los ah, reporteros o podcast y porque hay mucho interés porque sobre lo que significan los recortes de Medicaid para la gente. Algunos han visto la audiencia del Comité de Energía y Comercio, que duró más de 24 horas. No sé quiénes hayan visto la totalidad de la audiencia, pero yo vi parte no puedo decir que pude estar ahí 24 horas, pero esta es una foto de esa audiencia. Lo que quiero que sepan es que cuando vi la primera parte de la audiencia, todos los miembros del Congreso demócratas y todos tenían una pancarta con una foto de quienes se habían comunicado con ellos sobre sus historias. Y a todos ustedes que han estado escribiendo correos o cartas o han enviado fotos a sus miembros del Congreso, no tuvimos nadie de Wisconsin en el comité, pero cada una de las personas del Partido Demócrata estuvieron leyendo y hablando de historias que les enviaron y se repetían una y otra vez a múltiples veces. Y esta es una foto de algunas de las personas que, que estaban mostrándose mientras continúa el debate. No, tal vez hubo muchas enmiendas, mucha discusión, hay mucho sobre Medicaid que salió al público. Uh, Muchos grupos el miércoles y el jueves tomaron la oportunidad de hacer una declaración al comité y el comité pasó la ley y entonces estaremos hablando sobre esta ley en los próximos días. Estas son las organizaciones que han dicho que es el momento de, de poner nombre a los recortes que se han hecho a Medicaid y a SNAP y qué es lo que pensamos sobre esos recortes. Así que hay mucha reacción y el punto de estas declaraciones es que las organizaciones estuvieran diciendo cosas similares de diferentes perspectivas
y todas las declaraciones salieron a los medios políticos, medios de comunicación. Ha habido varias personas de estas organizaciones que ya han hecho entrevistas y de nuevo es una manera de construir el momento para el espíritu público. El director ejecutivo de Disability Rights Wisconsin escribió una opinión pública en el State Journal esta semana sobre algo diferente pero relacionado. Habló sobre algunas de las ideas de propuesta de recortes y a las agencias que ayudan a gente con discapacidades y qué es lo que necesita la gente dentro del Estado. Estas cosas son cosas que continúan y estarán viendo oportunidades ah, para estar dándose a saber, a conocer y a ver. Tenemos algunas acciones ahora en el Congreso. Estamos esperando desde enero para que algo concreto y esta es la semana en que los recortes de Medicaid de los que hemos estado desde enero se han dado a conocer por primera vez y tenemos ya ahora una buena idea de qué son. Un poco de repaso. Ahora estamos en el momento en que todos los comités, educación, comercio, educación y fuerza laboral, etcétera, están haciendo los recortes o adicionando y haciéndolo conocer al público. Todos los comités han tenido sus reuniones de marcación y han sacado a conocer sus recortes o lo que han acordado en cuanto a lo que quieran hacer. Los últimos 2 o 3 comités esta semana, el, medios y arbitrios y esta mañana el comité de la Cámara de Comercio de Presupuesto pondrán todo dentro de una legislación y este comité de presupuesto tendrá su reunión de marcación hoy. Entonces, cuando voten en cuanto a la totalidad de la legislación, hay otro comité que se llama el Comité de Reglas, quien dirá si la ley está lista para llevarse al pleno de la Cámara. Y eso quiere decir que el próximo lunes podríamos tener ya la legislación. Eso es importante en cuanto a proceso porque hemos estado aprendiendo que puede haber enmiendas a esta legislación que el comité de reglas, así que hoy y el fin de semana, mañana puede ser importante en cuanto a lo que si se retrasará o si el comité de reglas dice que está listo para el pleno, entonces la ley se llevará al pleno de la Cámara para un voto. Podemos esperar que la semana que viene podremos ver a la Cámara de Representantes organizar una reunión para recuerde que el viernes es el día en que el Congreso debe ir a sus distritos de casa. Nosotros estaremos
cambiando el webinario para el próximo jueves en reconocimiento de que mucha gente estará de vacaciones para el Día de los Caídos. El próximo viernes, ya para el próximo viernes habremos visto mucha actividad y tenemos una buena idea de lo que está sucediendo. Así que antes de- es importante que estos recortes son opciones. No hay manera de decir que se pueden hacer recortar todos se pueden hacer estos recortes sin afectar a la gente. S- Si, si hay una reducción de los gastos de Medicaid sin impactos a la gente con Medicaid, eso no es verdadero. Muchos de aquí estamos probablemente de acuerdo con eso, pero eso no será el mensaje que el Congreso quiere que escuche. La gente que pierda la cobertura estarán peor que hoy. Y muchos de ustedes han hecho el caso de que lo que significa para sus familias. Tengo, Este es un corte que está sucediendo por estos necesidad son fiscal. recortes que si el Congreso dice que tenemos que hacer recortes, es en realidad, si están Entonces, decidiendo recortar las ganancias que el gobierno está eh, gastar menos no quiere decir que necesitas cortar Medicaid. Podrías ver tus gastos de gastos de defensa o muchas otras cosas. Podría estar menos recortes de impuestos. Podrías dejar que los recortes de impuestos ya no estén vigentes. Hay muchos cambios que pueden hacer en el Congreso. Las opciones aquí son cortar en los gastos y ver de dónde conseguir los recursos. Entonces están haciendo los cortes en Medicaid, SNAP y otras cosas que depende cuáles son tus prioridades, cuáles decidas de cortar y cuáles decides gastar más. Esas son opciones, elecciones que hacemos. Los cortes que están haciendo no resuelven el problema que el Congreso, problemas que el Congreso dice que tiene. Desde enero hemos estado hablando de que algo de lo que el Congreso ha estado diciendo son problemas que dicen que quieren resolver, pero los recortes no, no van a la mano con lo que son los problemas, no contestan a los problemas. Cuando alguien dice, no estamos haciendo recortes, pero hay un recorte de cientos de billones de dólares de Medicaid, sepan que eso es un recorte. No es una manera efectiva de enfrentar fraude y el mal gasto, mal uso de dinero. Eso no es la manera de bajar la fraude. Quizá digas que no quieres migrantes indocumentados en Medicaid, pero de por sí no tienen Medicaid. Entonces, esos son algunos de los problemas de que el Congreso ha estado hablando en la esfera pública, pero no se están resolviendo, no se van a resolver por los cambios que se están proponiendo. Y desde nuestra perspectiva, lo más importante es que los recortes que están haciendo no van a mejorar los programas que sabemos y usamos. No va a ayudar que
muchas personas no van a poder quedarse en sus casas. Cada estado va a tener que ver cómo recorta sus programas de Medicaid por estos recortes. Y ah, cosas muy importantes que la gente necesita para poder quedarse en su hogar. Estos recortes no va a apoyar con la falta para personas que cuidan a los enfermos o las pequeñas empresas que apoyan a las personas que están en sus casas y necesitan cuidado. Y no cambia la realidad que hay gente que no van a poder recibir el apoyo que necesitan de Medicaid porque el sector, seguros del sector privado o no apoya estas necesidades o no lo apoya completamente o no por suficiente tiempo para cumplir con las necesidades de las personas. Para muchas personas, Medicaid es el principal fuente de apoyo para cuidado de largo plazo y cuidado en casa, porque el sector privado no apoya eso. El seguro de sector privado no apoya, no paga el tipo y la cantidad de apoyo, el tiempo de apoyo que necesitan las personas que tienen necesidades de largo plazo. Entonces, nosotros desde una perspectiva de discapacidades o de edad avanzada, necesidades de edad avanzada, sabemos cuáles son nuestros problemas y no se están resolviendo. Bueno, algunos de ustedes se han comunicado con miembros del Congreso y han recibido respuestas y nos han dicho qué respuestas han recibido de miembros del Congreso. En febrero no vamos a cortar Medicaid. Esto no les va a afectar, solo vamos a llegarle a fraude y el mal gasto. Pero ahora vemos que sí van a estar cortando Medicaid y pensamos que las personas vulnerables seguramente van a estar afectados. Esto es lo que sabemos. La semana pasada, el paquete de ideas de los cuales nosotros sabíamos que iban a estar parte de la propuesta para cortar Medicaid, llegó a un total de 400 mil millones de dólares. Originalmente al comité les habían dicho que bajarán 880 mil millones. Entonces, eso quizá pensamos, bueno, quizá van a hacer menos recortes de impuestos. Hablamos de que había ideas que ya no estaban considerando, otras ideas que tenían más apoyo, pero aquí es lo que realmente sucedió. Encontraron otras ideas más pequeñas que llevó al total de recortes de Medicaid a más de 400 mil millones de dólares. Ahorita tenemos una estimación inicial de la Oficina de Propuestas que todos los recortes van a llegar a 715 mil millones de dólares en Medicaid y cuando juntan esto con cambios en la ley de cuidado asequible, que la idea inicial, la estimación inicial de cuántas personas van a perder su cobertura de seguro son 13,7 millones de personas. Y de esos 7 millones de personas con los que perderían su Medicaid. Estos son estimaciones, estas ideas, esos números pueden cambiar. Hay ideas que la oficina de presupuestal del Congreso todavía está trabajando. Esas son algunas ideas iniciales que dieron a los demócratas, pero cada idea inicial va a tener una calificación y esa calificación es para decir cuánto dinero va a ahorrar
cuántas personas van a perder su seguro y cuántas personas van a quedarse sin seguro. Esos son las tres cifras que se van a ver para esto. Y la próxima semana es cuando vamos a ver la primera muestra completa de estas estimaciones. Es importante decir que algunas de las ideas que están en estos recortes todavía son fluidos. Esto quiere decir que podríamos ver algunos cambios incluso antes de que la oficina de presupuestal del Congreso hace su primera estimación de lo que se aprobó esta semana. Entonces, yo creo que solo para esta semana estamos diciendo, esto es nuestra estimación por un análisis inicial, pero esto puede cambiar y las ideas que están en la propuesta de ley también pueden cambiar y vamos a hablar sobre eso un poco más adelante. Pero por lo menos en general, 715 millones de recortes en Medicaid y pensamos que esto puede subir porque todavía no tenemos toda la información de la oficina de presupuestos. Eso sería el recorte más grande a Medicaid de todo el tiempo. Les voy a dar el enlace directo al documento que compartieron con los demócratas. ¿Cuáles son las ideas que estaban en el comité? No voy a repasar cada uno en detalle, pero en general es una panorama que va a ser un panorama que va a ser familiar para ustedes que han estado en estos webinars. Hay requisitos de comprobar que estás trabajando o estás exento para todos que están en edad de Medicaid. Todos los estados lo tienen que hacer. Han ampliado la edad y parece que estos requisitos de trabajar o exento sería para todas las personas que están en Medicaid, que están en el plan del estado o los planes de waiver. Eso es muy importante porque muchos estados han dicho al gobierno federal que nos gustaría tener permiso para tener cierto programa que apoya a cierta población. Estos se llaman waivers y normalmente tienen nombres como waiver 1115. Y ese número es referencia a las estatutas federales, pero lo importante es saber es que varios estados tienen varios waivers. Um, Wisconsin tiene varios, cuidado de familiar. Hay varios programas de waiver. Es un marco de referencia muy amplio. Y normalmente son programas que ustedes ya conocen. Entonces, esos requisitos es para todos los que están en Medicaid, sin importar si entras por un waiver o por otra cosa. Hay una serie de excepciones que el Congreso está nombrando, indicando o indicando que estas exenciones son como están protegiendo a la gente vulnerable. Pero ustedes tienen que tener en mente qué necesitas hacer para comprobar que estás exento, porque solo porque hay una categoría en los estatutos no quiere decir que tú automáticamente eres parte, puedes caer bajo ese estatuto. ah, las leyes nuevas federales hacen que los estados tienen que hacer muchos pasos para comprobar que la gente está exento o que está trabajando. A veces es un proceso más difícil de lo que se da cuenta la gente. También cuando veo algo del lenguaje que está usando en las exenciones, como hemos dicho antes, esas exenciones no no dan exención completa a la gente que pensamos que se deberían de incluir. Entonces, tengan en cuenta que eh,
el que los estados tengan que hacer eso y que en las estatutas digan que hay ciertas poblaciones de personas que deben de estar exentos, no quiere decir que todas las personas que nosotros pensamos que deben de estar en esas categorías van a estar exentos y van a tener que comprobar que están exentos. Otras cosas que son importantes es que puedes comprobar. eh, sí, van a también poner barreras para personas que van a empezar a aplicar por primera vez o que ya no estaban en el programa y quieren volver a entrar. Tienen que comprobar que estabas trabajando antes de poder inscribirte. Eso es muy grande, este cambio. Y otros cambios grandes que si no compruebas que estás trabajando lo suficiente y luego lo desinscriben, no te permiten ah, inscribirte en otros programas. Hay también ideas de buscar la elegibilidad de algunas personas más seguido. ah, no sabemos si es para todas. Algunos dicen que solo es personas ah, que tienen expansión, aumento de población de Medicaid y Wisconsin no es uno de estos. Entonces todavía no sabemos cómo se van a usar esas leyes. También es cierto que va a haber más cosas que se tienen que verificar por parte del Estado antes de que alguien pueda considerarse elegible para apoyo. Entonces, por ejemplo, tienen que verificar sus direcciones. Entonces, para personas que se mudan seguido, esto puede ser muy difícil porque puede haber una diferencia entre cuando alguien manda su información de cambio de dirección. También hay eh, cosas que checan, que hay que checar, hay que comparar con el archivo de Social Security de personas muertas y para participantes de Medicaid. Eso es importante porque ha habido más y más errores, porque hay personas que están vivos que les dicen que dicen que están muertos. Y esto va a requerir que las personas que están en el archivo muerto automáticamente lo tienen que desinscribir de Medicaid en el estado. Y esto, si hay un error de un lado, eso afecta en otro lado ah, de inmediato. También hay una reducción en cobertura retroactiva. Entonces, si tú estás enfermo, por ejemplo, y ven que eres aplicable para Medicaid, entonces de tus últimos 3 meses, todos tus gastos médicos se pueden incluir. Y eso es muy importante porque para apoyo en casa enfermera o de hospital, o quizá alguien tuvo que entrar en una institución o tuviste gastos de salud muy altos que han ocurrido en un lapso de tiempo y sobre todo con enfermedades fuertes. Esta ventana de 3 meses retroactiva que Medicaid puede pagar antes de que entraras en el programa. Esto es de mucho apoyo y este proyecto de ley lo baja a un mes. Si alguien tiene que volver a registrarse de nuevo y algo pasa a ellos mientras, en el momento en que perdieron la cobertura, muchas personas están preocupadas que si hay gente que ha perdido la cobertura y algo sucede, algo le sucede y Medicaid
entonces tendrá muchos más gastos que no podrá cubrir. Hay cambios que impactan, que afectan a los estados que están tratando de controlar cuántos gastos los estados pueden hacer a la hora de renovar, que suele ser cada 5 años, ciclos de 5 años. Así que la idea es de que queremos asegurarnos de que los estados estén cambiando sus waivers para que vean eso, el impacto que tiene en cuanto a los cambios que pueden hacer los estados. Muchos estados están utilizando eso como ganancias que están para tratar de cubrir eh, esto puede tener un impacto menor para Wisconsin, pero para muchos estados esa es una de las ah, razones o de las mejores maneras de fundar, de financiar los gobiernos. Muchos de estos cambios significarán costos administrativos o costos para los estados, y habrá cambios que también castigarán, penalizarán a los estados. Así que están incrementando el proceso administrativo y también la oportunidad para cometer más errores, y incrementando el trabajo y los costos, e incluyendo provisiones para que si los estados cometen errores, vamos a entonces a penalizarlos. ¿Qué es lo que significa eso? Eh, Menos dinero para los estados. Eso creará que los estados tengan hoyos en su presupuesto, huecos en su presupuesto. Todos los estados tendrán un impacto, algunos más que otros, pero no ningún estado quedará fuera de ser afectado, y eso hay que tenerlo en mente. Aunque alguien les diga que, bueno, si Wisconsin tal vez no quede afectado de la misma manera, tal vez no tan significativamente, pero es cuestión de grado. Si tú eres un estado que tiene unas consecuencias peores comparado con con estados que tienen menos impactos, no quiere decir que no haya consecuencias, sino que es simplemente una cuestión de grado. Absolutamente quiere decir que habrá mucho más trabajo para los estados. Eso es parte, y significa que los estados tendrán que pagar más para la cobertura de Medicaid. La, la oficina de presupuesto asigna una calificación diciendo que habrá X cantidad de ahorros, es 300,000 millones de dólares. Esos 300,000 millones está viniendo de la gente que está perdiendo su cobertura. Eso es como ahorramos el dinero. Si hay errores, esa es la manera en que ahorramos, recortando la cobertura. A las poblaciones más vulnerables, aunque el Congreso haya dicho que no queremos hacer daño a las personas más vulnerables, eh, que tenemos que ah, tener en blanco ciertas personas, ciertas poblaciones no estarán protegidas, aun si algunas personas son exentas. Hay dos razones para eso. Primero, los grandes recortes a Medicaid son tan grandes que eso significaría ah, problemas de presupuesto para los estados.
no habrá estados que no tendrán ningún problema. Para los presupuestos estatales que deben estar equilibrados, 2 millones de recortes pueden ser un gran problema. Aunque sean unos cambios pequeños, cuando se ve la totalidad del presupuesto estatal, quiere decir que si hay recortes, el Estado tiene que encontrar ese dinero a, a expensas de otras cosas o incrementar los impuestos. Y ha habido artículos que he citado en esta diapositiva y lo verán después. Eso que han dicho que eso no es posible, que haya recortes y que los estados no tengan que hacer igual recortes en Medicaid para poder cumplir con las reducciones que se han hecho a nivel federal. Si los estados quedan entonces con 3 opciones. Si usted puede cambiar cuáles son los servicios a las poblaciones vulnerables que típicamente incluyen a agentes con discapacidades y adultos vulnerables. Esta es la parte importante que hemos hablado de esto antes. Hay ciertos servicios que los estados tienen que pagar y algunos estados se les dice que tienen que hacer esto, pero no pueden hacerlo, pero no tienen que hacerlo. Cuando ha habido presupuestos muy ajustados, esos generalmente son los servicios que se recorten. Un recordatorio que estas son algunas de las cosas que son son requeridas. Hay ah, muchas cosas que están bajo los servicios opcionales que pueden ver que un estado empieza a preguntarse si cubrir todo o si tal vez solo algunos tipos de medicinas. Y entonces probablemente están viendo a las prestaciones opcionales porque saben que no pueden cambiar lo que los estados pueden hacer. Entonces vean que los servicios institucionales están bajo los requisitos, pero los servicios de hogar y comunidad, esos son opcionales. Así que cuando están en una situación en que están viendo cuáles son las opciones, es más fácil ver que se puede impactar más fácilmente lo que es opcional y lo que es el requisito. Entonces los estados tal vez los estados no cambien el programa, pero podrán decir que tendrán una lista de espera y cambiarán quién puede entrar o quién no puede entrar. Algunos estados tendrán una combinación de diferentes opciones para tratar de reducir los gastos que tienen. Estas son algunas de las opciones por las cuales los defensores de personas con discapacidades están potencialmente a riesgo. Quiere decir que el 50% de todo el gasto de Medicaid, ahí es donde gastamos la mayoría de nuestro dinero en cuidado quiropráctico.
pueden eliminar ciertos tiene sentido entonces que si están en un escenario presupuestario en que tienen que reducir sus gastos, van a estar viendo a las categorías que cuestan más y las categorías de servicio en casa son las que cuestan más. Entonces, ¿quién usa esos servicios? Los adultos, adultos mayores y discapacitados. Esas son las opciones donde se gasta más y son las que necesitan más el cuidado de comunidad. En el lado de las opciones, si están reduciendo el presupuesto, esas son las dos poblaciones que más se afectarán, aunque el Congreso diga que no. Nada, nada en esta ley cambia cuáles son las obligaciones. Sí. Entonces, lo que queda son las instituciones de... La otra razón que estos cambios impactan a poblaciones globales es más, más trámites, más papeleo que hay que llenar. Si haces un error, ya no te dan apoyo. Entonces, si haces un error, tú eres de las personas que no vas a tener Medicaid, incluyendo personas que están en las categorías exentos, son los que se caen del sistema, porque los estados van a tener que ver quién tiene que comprobar que están trabajando, cómo lo compruebas y qué tan seguido lo tienes que hacer. ¿Qué proceso tenemos para hacer eso? Y también el proceso de decidir quién cabe en esas categorías de exento y qué tipo de prueba o documentación necesitamos para comprobar que pertenecen en esa categoría de exento cada cuánto lo tienen que hacer. ¿Ustedes tienen algo de experiencia en eso? Porque ahorita tenemos un chequeo de Medicaid cada año y muchas personas con discapacidades, algunos estuvieron aquí hace unas semanas. Yo tengo que comprobar que tengo una discapacidad cada vez que vuelvo a inscribirme, reinscribirme para quedarme en Medicaid. Ya de por sí es parte de nuestro proceso. Cada año tenemos que pasar por eso, que necesitamos comprobar algo que ya sabemos. Para algunas personas es muy difícil navegar nuestro proceso actual y estamos agregando potencialmente más proceso, más pasos, más cosas que se tienen que hacer quizá más seguido. Hay lenguaje en este proyecto de ley que permita que los estados ah, comprueban trabajo cada mes incluso. Y eso tiene un impacto fuerte, sobre todo para trabajadores que tienen trabajo estacional, que sus horas de trabajo suben y bajan con las estaciones. Y tienes que poder navegar todo esto de manera exitosa y a tiempo para quedarte en Medicaid. Cualquier error, y quizá no es error de la persona, quizá es un error de la oficina. Eso quiere decir que puedes perder tu cobertura. Y todos hemos experimentado que hay personas que están trabajando en las oficinas del Estado que por error le pican a la cajita equivocada y eso resulta en una pesadilla de problemas que resultan que la persona ya no pueda tener Medicaid y automatizar
eso tampoco ayuda. Todos hemos visto ejemplos de que sistemas automáticos han picado a varias cajas que no se tienen, que fue un error. Y luego es responsabilidad de la persona que perdió su cobertura para decir, oye, hay algo que está mal aquí y hacer que se corrige. Para muchos de ustedes que han estado en el proceso de hacer todos los formatos, quizá han visto situaciones, han estado en situaciones donde ha habido errores y han tenido que hacer un montón de pasos y juntar documentos y buscar que le den documentos en otros lados y va a ser todavía más difícil y eso tiene consecuencias porque retrasos o pérdidas de cobertura es muy difícil, sobre todo para personas que tienen necesidades de cuidado diario. El año pasado se comunicaron con nosotros el año pasado porque hubo un proceso de todos los estados para asegurar que todas las personas que están en Medicaid deben de estar ahí por un tiempo durante la pandemia, los estados no tenían que hacer estos chequeos, pero esto venció, entonces tuvieron que reevaluar a todos y hubo personas que perdieron su cobertura por una variedad de razones, algunos accidentalmente que estaban en MAP hace un tiempo y ah, el efecto sigue para abajo. Entonces, porque las personas, sus necesidades no se van solo porque perdieron Medicaid. Y dicen, por ejemplo, yo he perdido toda mi red de proveedores, no, no tengo mi cuidado diario. ah, y tengo que arreglar todo eso. Y luego, si yo en un mes yo arreglo los problemas de trámites, ya las personas, los trabajadores que trabajaban conmigo ya trabajan en otro lado o ya estoy yo hasta abajo en la lista de espera. Entonces, sepan que están ahorrando dinero porque hay gente perdiendo su Medicaid. Y también hay muchas personas en Medicaid que necesitan ayuda siquiera para hacer los trámites ahorita. Y luego estamos agregando más trámites que alguien más, lo más probable, o alguien que los cuida, que no recibe pago, si es que tienen este apoyo o quizás alguien que pagan o un trabajador social en una casa de asilos. Entonces, hay muchas personas en Medicaid que no pueden hacer estas cosas, esos trámites por su solo, por una variedad de razones, y eso los hace todavía más vulnerables. Entonces, necesitan hacer más cosas para que no haya un retraso o un tiempo donde no reciban apoyo. Escuchamos buen testimonio hace unas semanas. Dice, oigan, yo no puedo mis manos, entonces esos formularios que ya están llenos, ah, no puedo hacer. Y algunas de las personas, algunas personas que no pueden hacer esto a tiempo, quizá no pueden manejar o quizá no puedes escuchar el teléfono bien, entonces para llamar. Y hay muchos formularios que no son tan, no pueden llenar formularios o tienen dificultades cognitivas. Muchas personas que están con Medicaid tienen problemas, necesitan ayuda para todo el proceso de los trámites. Entonces, si no tienen personas que les pueden apoyar en eso, su cobertura puede estar bajo riesgo. Entonces, bueno, todo lo que sabemos ahorita
por los recortes que pasaron en el Comité de Energía y Comercio. ¿Por qué pensamos que van a afectar a las poblaciones vulnerables? Y sí pensamos que quizá no es el menú final de recortes. Hoy en la mañana incluso yo estaba modificando mi presentación porque parece que esto es el caso. Hay varias personas, conservadores fiscales en la Casa de Representantes que no están a gusto con los recortes que han dado. 715 mil millones de dólares no es suficiente para ellos. Y hay unas oportunidades todavía para que haya modificaciones a este proyecto de ley. Entonces, cuando digo que esos recortes son fluidos, puede ser que lo que vemos en el papel ahorita, en este momento, va a cambiar un poco y estos cambios podrían tener impactos bastante grandes para los estados y para las personas que dependen de Medicaid. La otra cosa, no solo fue Medicaid, hubo 300 mil millones de recortes a SNAP, que se llama Food Share en Wisconsin, en el estado de Wisconsin. Hay varias propuestas en el Comité de Agricultura. Muchas personas que están en SNAP también están en Medicaid. Entonces, estos recortes les pega a las personas que están en ambos programas dos veces. Tenemos dos personas que sirven en el Comité de Agricultura y lo que vimos de eso es que varios de los cambios reducen el monto de alimentos que pueden recibir las familias, las casas. También hay varios requisitos para comprobar que trabajas o que eres exento. Y el cambio grande es que los estados tienen que dar dinero, es decir, cuando da dinero el gobierno federal, el estado tiene que dar o lo mismo o hasta 25% más, hasta 25%. Cada estado tiene que ah, dar también lo que da el dinero federal, tienen que dar el 5%, desde 5% hasta 25% del dinero. No suena como mucho, pero es bastante grande y es la primera vez que los estados tienen que conseguir dinero estatal para recibir el dinero de food stamps del gobierno federal. Entonces, algunos de los cambios, ahorita de por sí tenemos requisitos para el programa de food share en este estado. Entonces dicen, vamos a reducir la cantidad de reducciones. Entonces, era que los niños se consideraban niños hasta 18 años y ahora lo bajaron a 7. Ahorita en Wisconsin hay que comprobar tus exenciones de 18 a 49, ahora es 18 a 64. Entonces, ahora la edad en que no tienen que comprobar nada ha subido la edad. Para calcular cuánto apoyo nutricional recibe tu casa, no consideran varias cosas. Entonces, ahora ya esto se está cambiando para que pueda recibir menos comida, apoyo de comida en una casa. Y también hace más difícil para los estados decidir que ciertas poblaciones no necesitan mostrar que trabajan. Como las condiciones cambian en diferentes lados, algunos estados dicen, bueno, en X área
hay muchas personas que tienen hambre y no hay suficientes trabajos, entonces no vamos a requerir que tengan trabajo. Y muchos de esos estados han tenido esas exenciones porque la prioridad ha sido que la gente que necesita apoyo en comida lo reciban y esto también lo están cambiando. Entonces ahora los estados tienen que pagar dinero estatal para recibir apoyo del gobierno. Hay también más proceso para más gente, hay más gasto administrativo y si haces un error, tienes que pagar más por el Estado. Es un programa más caro. También hemos hablado de algunos de los trucos que el Congreso ocupa para que los recortes sean menos visibles, de cuando las cosas entran en efecto. Algunos de los tiempos para implementación van a ser convenientemente hasta después de las elecciones. Y eso es una estrategia y vamos a hablar de eso. También hay cambios, sobre todo en las áreas de impuestos. Vamos a decir, bueno, entra en efecto ahorita, pero lo vamos a revisitar en el futuro. Eso es para bajar los costos. Hay algunos recortes de Medicaid donde potencialmente van a dar al Departamento de Salud y Servicios Humanos hacer una regla administrativa de lo que tienen que hacer los estados. Entonces, si eso puede ser completamente en una agencia federal y a los estados nada más les informan sin tener voz en el proceso. Muchas de las ideas aquí es mover los costos a los estados, entonces estás poniendo presión en los presupuestos estatales, porque cuando dices a los estados que tienen que hacer algo, no quiere decir que tienen los fondos o el personal que lo hace, que lo pueda hacer. Y así van a tener más errores. Ha habido mucha conversación sobre las implementaciones de estas ideas y algunos de los congresistas les han dicho, al- han dicho que no están haciendo recortes porque no tomarán un impacto directo inmediatamente, pero los plazos de implementación los están eh, poniéndolos en un futuro. Es una manera de distanciarlos de lo que está sucediendo ahora cuando se hagan los recortes y todos saben que cuando que todos, mucha gente que se está movilizando y está prestando atención a estas cosas han estado escuchando que les han dicho que eso no afectará tal vez en el futuro. No les crean. Hay, de hecho, hay muchos ejemplos donde algo se ha hecho y luego se lleva a cabo después y desaparece. O se ponen los estatutos y nunca se cambia. Un ejemplo de eso, o dos ejemplos, había un crédito de impuestos para niños que tenía una fecha de límite. Esos subsidios se caducaban a final de este año calendárico y esta legislación no lo extiende. Ese es un ejemplo de lo que en un momento se dijo con algunos de los mismos miembros del Congreso, dijeron que iban a apropiar para manera de mantener los gastos Medicare bajos. Dijeron que no querían financiarlo para siempre y pusieron una fecha límite de caducación y para después regresar a extenderlo. Y ahora no lo están extendiendo.
Esto es el mismo tipo de idea que pone plazo de implementación para que no suceda inmediatamente y con la esperanza de que la gente se olvide. Pero entonces saben que se toma mucho esfuerzo para que el Congreso haga cambios. Así que los esfuerzos de mucha gente a través de todo el país es un esfuerzo muy grande para hacer que el Congreso esté alerta, para en sabiendas que la gente está alerta a lo que está sucediendo. Y la gente también debe estar dándose cuenta que estas fechas esos plazos de implementación eh, eh, que se habla del 2026, aun si el Congreso cambia totalmente, la misma persona estará en el Ejecutivo, el presidente, y esa persona ha estado ahí antes. La idea de que de retrasar la implementación, eso quiere decir que no sucederá, eso no es cierto. Y aún los conservadores del Congreso ven que los retrasos de implementación son una táctica y no entra dentro de sus metas de hacer recursos. Si están haciendo decisiones que dramáticamente reducen las ganancias y si no están reduciendo los gastos entonces están reduciendo el déficit. Si están seriamente con la idea de reducir, ese es uno de los cambios que estamos esperando probablemente como parte de una enmienda del Comité de Reglas. Quieran implementar especialmente los requisitos de trabajo. Y se ha dicho esta mañana que tal vez puede haber una enmienda en el Comité de Reglas. Eso quiere decir un ahorro de millones de ahorro porque mucha gente perderá su cobertura, porque esas ideas se implementarán a corto plazo y mientras más y más enmiendas se presentan, la oficina presupuestaria ha estado calculando cuánto se ahorrará, pero al mismo tiempo están cambiando las cosas. Los recortes a Medicaid no, no creo que esperarán a la oficina del presupuesto, pero puede ser una idea que pueda retrasar a que la totalidad de la ley se lleve al pleno para un voto. El lenguaje eh, hay varias ideas que estos conservadores fiscales están queriendo implementar. Eh, Hemos hablado del proceso y aquí está nuestra estrella. Estamos a tiempo para poder ver que se lleve a cabo el voto en la Cámara de Representantes. Ahora sabemos cuáles son las ideas de recorte, ya no están escondidas. Es importante que el Congreso entienda que sus constituyentes, sus electores, hay un incentivo. el- hay un incentivo
pasar esto lo más rápido posible para que puedan decir ya se acabó, y manera de presionar a los miembros del Congreso a que digan sí sin saber exactamente qué es lo que se incluye. Entonces pasarle al Senado. Están tratando de sobrepasarnos a la gente que está ah, informada sobre lo que se incluye en el presupuesto. Acuérdense que el Congreso estará en casa el próximo viernes y el Senado también tiene incentivos para movilizarse rápidamente. Hemos hablado de que el Senado tal vez no vaya a hacer el proceso de comités, puede simplemente tomar lo que la casa aprueba y enmendarlo, pero no quiere decir que si la Cámara aprueba la ley, eso no quiere decir que el Senado lo tome como llegue. No se puede lo que ha cambiado es que las, las fechas X en que el gobierno pierde la fecha de la meta del Senado es tratar de pasar su versión de la ley de reconciliación, y eso parece estar mucho más sólido en cuanto a la fecha límite, y agosto es una fecha razonable para que la deuda se caiga. Y es cuando se cree que el Senado hará los cambios, y el Senado y la Cámara de Representantes deben estar de acuerdo. Entonces, la deuda del techo eh, es una idea que se tiene que aprobar, y nunca hemos hecho eso. Eh, Muchos miembros del Congreso no quieren hacer eso. Pueden ver la estrategia de poner todo dentro de una legislación y luego ajustar el tiempo para tratar de aprobarlo rápidamente. Es una estrategia para tratar de ver, eh, bueno, si el Senado llega al momento en que están pasando esta de manera rápidamente hasta junio, ese es el momento en que irá al presidente, y eso tiene que suceder antes de agosto. Ha habido un senador que ha estado hablando mucho sobre el que no está de acuerdo, a la gente de Missouri. eh, las personas de Missouri que conozco me están estado diciendo de lo que está sucediendo allá. El senador Hawley de Missouri dice que es una especie de seguro social para la gente que él representa. No es una persona que haya estado de acuerdo con algunos de los recortes más draconianos, pero no considera eh, estas este es un ejemplo de alguien que generalmente no es ah, muy de acuerdo con los recortes, está tratando aún así de racionalizar de que hacer recortes en realidad no es
no es una manera de recortar. Este es un artículo que se publicó en el New York Times y hay dos maneras de verlo. El senador dice que no deberemos hacer esto como una, eso se lleva, tiene que tener coraje para decir eso, pero también es una, eso quiere decir que está haciendo esa declaración en público porque sabe que mucha gente no está de acuerdo en sus distritos con eso. Entonces lo ha hecho muy público. Así que ha habido muchos senadores que no están satisfechos con el nivel de recortes que se han propuesto y que están más bien en acuerdo. Nuestro senador Johnson es uno de ellos que ha dicho públicamente que quiere regresar a los tiempos de prepandemia. Eso quiere decir que serían 6 billones de recortes, que es más de lo que se predice. Entonces él está haciendo muy público, está diciendo que voy a votar no hasta que, mientras no haya más recortes. Entonces este no es un punto para abogar por más recortes y no menos. Él está en una posición poderosa en los comités donde está y tiene algo de poder. Y es importante para nosotros saber que la manera en que él quiere tener influencia sobre ese proyecto de ley es que haya más recortes. Y yo no he escuchado de él que no va a recortar en Medicaid. Entonces, hemos empezado a avanzar. Creo que es importante empezar a preguntar hacer unas preguntas ahora que sabemos cuáles son las ideas y qué está diciendo el Congreso. No vamos a proteger a los vulnerables. Vamos a recortar más. Esos realmente no son recortes. Entonces, ahora nosotros los constituyentes tenemos que mostrar que sabemos que lo que están diciendo no es cierto y que no va con nuestra experiencia. Tenemos ejemplos de preguntas que ustedes pueden hacer en las siguientes diapositivas, pero ahora reaccionar públicamente es muy importante. Congreso está regresando a casa del 23 al 30 del mes. Hay que eh, ah, hay que usar los medios sociales, hay que hablar con los periodistas. Ahora que ustedes saben cuáles son los recortes y cómo van a afectar a su vida y la vida de sus seres queridos, pues obviamente queremos retrasar eso porque lo más que se retrase, lo más oportunidad hay de echarle luz a estas ideas y dejar tiempo entre que dicen sus ideas y que tengan que votar sobre ellos. Nosotros necesitamos tener nuestra voz en ese tiempo. Entonces, tenemos que manifestar que esos recortes nos importan y que no es necesario que ustedes hagan eso. Eso tenemos que hacer la próxima semana. Bueno, si no podemos retrasar el voto, que sea un voto difícil, que los miembros del Congreso sepan que si dicen sí a esta propuesta, hay constituyentes, hay votantes que van a ver eso y que van a tener preguntas al respecto y van a hacer esas preguntas en el distrito. Y la cuarta idea es que aunque la Casa de Representantes voten la próxima semana, podemos mostrar al Senado lo mucho que no nos gusta, porque el Senado va a tener la oportunidad de cambiar el lenguaje del proyecto de ley. Entonces, eso también va a tener mucho impacto. Entonces, ¿qué preguntas hay que hacer? Hemos ah, desarrollado algunas preguntas que son relevantes, pero es básicamente desafiar la idea de que están protegiendo a los vulnerables. No hay no aseguran en ningún lado que las personas vulnerables y sus programas van a ser protegidos. Va a decir
de que una categoría de población va a estar en las exenciones no quiere decir que realmente ellos vayan a recibir esos apoyos. Eso es lo que van a ver los estados a la hora de pagar la cuenta. Y también los trámites, si eres alguien que necesita ayuda para llenar todos los formularios para los trámites, o si eres la persona que estás ayudando a otra persona para sus trámites, es importante hablar del tiempo que se requiere para hacer esos trámites y qué sucedería si usted no estuviera ahí para apoyar a esa persona que no puede hacer los trámites solos. Bueno, dices que, pueden preguntar que, bueno, dices que soy exento, pero ¿cómo lo voy a comprobar? Eso es importante, sobre todo para cuidadores sin pago. El lenguaje en la legislación como está ahorita, la exención para cuidadores, porque sí hay una exención, pero es bastante limitado. Es para padres, madres, guardianes o personas que cuidan a una persona con una discapacidad. Y lo interesante es que suponen que una persona con discapacidad tiene padre o madre y que puede apoyarles en ese sentido. O que tengan un guardián o alguien que los cuida, muchos no tienen. Y también interesante que se restringe a personas con discapacidades, porque si tú eres un cuidador sin pago a un adulto mayor, yo no estoy segura que ese requisito de discapacidad incluya a los adultos mayores. Eh, ah, Cuando digo que no estoy segura que incluyan a todas las personas necesitadas, aquí es un ejemplo, un cuidador de alguien que cuida a una persona mayor. Entonces, ahora que sabemos que el requisito de comprobar tu situación es para todos que están en Medicaid, incluyendo los que están con waivers. Hay muchas preguntas porque hay algunos waivers que supondrías que no se afectarían. Entonces, si el requisito es para personas de 18 para arriba, si es una waiver en un programa que las personas son menores de 18 años, pensarías que pues no necesitan comprobar nada, pero tendrías que preguntar. Y si estás en Medicaid, ¿qué pasa si pierdes tu trabajo? ¿Qué quiere decir cómo afecta a perder su Medicaid? Y mostrar qué pasa cuando hay un error, ah, cuando pierdes Medicaid, cuáles son todas las cosas que suceden después. Muchos de ustedes tienen ese ejemplo de perder su Medicaid y luego tener que volver a inscribirse. Y esa experiencia que ustedes han tenido va a ser más común para más personas. Y brevemente, es un proyecto de ley de reconciliación. Esta semana los comités en la Casa y el Senado escucharon del secretario Kennedy. Todos los secretarios se están invitando a los comités de financiamiento para hacer preguntas sobre el presupuesto de 2026. Y secretario Kennedy tuvo muchas preguntas, no sobre el presupuesto futuro, sino los recortes ya hechos. Y en lugar de decirles yo les recomiendo mucho que si tienen una hora en lo que están en el jardín o lavando trastes, escuchen el video de las preguntas que le hicieron a Kennedy y sus respuestas. Tenemos que suponer que el resto de los comités federales también van, porque creo que la semana que viene el comité de educación va a pasar y también a hablar con la Casa y con el Senado. Y también los recortes que ya han sucedido está afectando
cómo están trabajando las instituciones federales y cómo está afectando su posibilidad de mandar el apoyo requerido a los estados. Ustedes seguro han visto que en las agencias federales ya hay menos personas, menos personal. ah, Estamos viendo que las apropiaciones que ha hecho el Congreso no están llegando a donde se supone que deben de llegar. Varios grupos de edad y discapacidad ah, ah, han visto documentos formales que ah, ustedes deben de recibir X cantidad de su estado, pero muchos de los estados no tienen esa capacidad de dar ese dinero. Por ejemplo, son procesos que antes eran automatizados y ahora se tienen que hacer manualmente, o que antes a nivel federal había personal que tenía que mandar ese dinero al Estado y ahora ese personal ya no está, porque eh, los han quitado de sus trabajos. Entonces, y el presupuesto de 2026, pensamos que vamos a tener más detalles en la próxima semana, pero todavía estamos suponiendo que con los cambios que ya se han hecho, sobre todo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que los recortes del presupuesto de 2026 van a ser además de lo que ya ha sucedido. Entonces, nos preocupa que el plan de poner a cero la cantidad que se da específicamente a personas con discapacidad, sino que dar todo un monto general a los estados para que los estados lo dividan como puedan, como quieran. Esto vemos que es una estrategia que ya están usando en otros programas. El presupuesto de 2026 es solo una manifestación de su intención, pero ya han ah, quitado 40% del personal del área de vida comunitaria. Entonces, hay cosas que todavía no sabemos, pero esto sí lo sabemos. Ya hablé sobre los archivos muertos en Social Security. Creo que aquí el punto importante es reconocer que el proyecto de ley de reconciliación tiene varios lados donde requiere que los estados usen esos archivos muertos para ver si alguien puede recibir Medicaid o no. Entonces, si hay un error en el archivo muerto, va a tener una consecuencia automática en otros programas. Y si tú eres la persona que tienes que corregir ese error, puedes ver que eso va a causar muchos retrasos y trabajo adicional para que se corrija en un lado y luego ver que se corrija en otros lados también. Entonces, bueno, pasos para acción. Muy importante, Congreso está regresando a casa. Puedes empezar a pedirle que hagan cosas, hagan sus preguntas sobre esas propuestas, y ofrecer explicaciones, invitarles a su casa para que vean lo importante que es Medicaid. Usted visita a ellos, invítales a su grupo local. Todas esas invitaciones y contactos son importantes, aun cuando no le respondan, que ha sido la experiencia de mucha gente. Es importante que los hacedores, los legisladores reciban muchas peticiones, y porque eso le dice que sus votantes están viendo estos casos. Los que están, de ustedes que están afiliados con organizaciones o pequeñas empresas, ustedes también pueden hacer peticiones.
peticiones para reuniones cuando el Congreso está en casa, pueden hablar sobre diferentes cosas a lo que pueden hablar los individuos, que también son importantes. Algunos de los retos que tiene Medicaid ahorita relacionado con la falta de cuidadores y bajo dinero para proveedores. Entonces, ni ahorita pueden llegar a cumplir con toda la necesidad y esos recortes no van a ayudar para mejorar y ampliar los servicios que puede recibir la gente. Esas son dos cosas importantes que en lo que yo diría deberíamos de estar invirtiendo, que nuestros programas de cuidado en casa tengan la capacidad de apoyar a los que lo necesitan, porque es donde la gente está más seguro que cuando estén en su casa y también es donde la gente quiere estar. El Medicaid es eficiente en el sentido que el gobierno federal controla los presupuestos, pero en el mercado privado no es lo mismo, no es cierto. Pueden ver el escrutinio que ustedes como individuos o negocios tienen que incurrir. Es importante que entiendan cuánto esfuerzo se lleva en implementar Medicaid y que ha estado funcionando bien por mucho tiempo. Otra cosa que hemos estado viendo esta semana, ha habido muchos grupos que han reaccionado a los comités permanentes del Congreso y hay muchas cosas sobre las cuales tenemos que reaccionar esta próxima semana. El comité de reglas, si hay enmiendas, si hay presupuestos del Congreso, serán oportunidades para mandar una declaración. No tiene que ser tan largo, un párrafo puede ser suficiente. No tiene que tener todas las respuestas en cuanto a cómo exactamente afecta su negocio, porque saben que estos recortes no mejorarán la calidad de servicios para la gente que lo necesita. Así que habrá muchas oportunidades para que podamos dar una respuesta pública de parte de organizaciones mientras más posible para inundar la zona y decirles que no se está mejorando. Hoy el comité de presupuesto votará. El lunes el comité de reglas enmendará y informaremos lo que saldrá de ese comité. Podrán reaccionar cuando las calificaciones de la oficina presupuestal salgan y cuánto afectará a la gente que tiene cobertura. Y cuando se ponga en el horario el voto de de la Cámara, pueden también reaccionar. Sigan elevando sus voces diciendo que no les gusta, que no es buena idea, que esto nos va a afectar. Tenemos que mantener la presión a los legisladores hasta que llegue el voto del Pleno. Eh, para la semana del 26, cuando los congresistas están en casa, eh, si tenemos éxito en que se retrase el voto, bien, si no, tenemos que mantener la presión porque hay mucho que hacer que hará estas ideas ah, que se eliminen o que sean con menos impacto. También recibimos preguntas sobre el hecho de que muchos han estado escribiendo todos los días. Esto es alguien
alguien dijo esto en Facebook y creo que es importante decirlo. Esto no se desaparecerá y queremos hablar sobre invertir en Medicaid y no en recortarlo. Esta es otra persona que ha sido muy activa también hablando sobre su historia personal en cuanto al cáncer. Es importante que la gente sepa que sus actividades, sus acciones, todo lo que lo están haciendo por sí mismos y por otras personas que tal vez no están informadas sobre esto. Y con eso voy a parar. Si hay preguntas a Sally, a favor de avisarme. Estoy tratando de- ah, bueno, sí recibirán una copia de las diapositivas y la grabación. Hemos respondido a todas las respuestas. Creo que estamos listos para concluir. Sigan adelante, defensores, y hagan lo que han estado haciendo por los últimos meses y están haciendo una gran diferencia. Este es el asunto que el Congreso está discutiendo y es solo un asunto porque ustedes han hecho que sea el asunto. La semana que viene será un día, el webinario será un día antes, el jueves a las 9 en vez de viernes a las 9, así que les enviaremos la grabación en cuanto sea posible. Gracias a todos. Gracias a nuestros intérpretes. Siempre hacen un buen trabajo. Los apreciamos mucho. Adiós. Adiós. Buen fin de semana.